Bueno, vamos a empezar con la clasificación de las ecuaciones diferenciales, que es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos resolver una ecuación diferencial. Entonces, para eso debemos recordar que las derivadas tienen un orden. Esto es que si solamente tenemos que hacer una derivada, como sería este el caso, esta es una derivada de primer orden. Posteriormente, si tuviéramos que hacer 3 derivadas, o por ejemplo en este caso voy a poner 2 derivadas, vamos a cambiar las variables. Esta derivada se puede expresar como la segunda derivada de la temperatura. Vamos a decir que la T mayúscula es temperatura y T minúscula sea el tiempo. Y esta es una derivada de segundo orden. Y como recordarán, pues el orden está dado por el número de derivadas, que vendría siendo esta parte. Cabe señalar que los números tienen que estar en esta posición para no confundirlos con que lo elevamos a una cierta potencia. Esta orden de la derivada puede ser cualquiera. En ese sentido, podríamos tener derivadas de orden n. Vamos a poner que sea la posición ahora con respecto al tiempo, o es una variable x, y esta es una derivada de orden n, donde esta n puede ser un entero o puede ser un número real, no importa. Existen también ecuaciones diferenciales fraccionarias. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora podríamos generar una primera clasificación de las ecuaciones que esté en términos del orden. Y esto es, este orden de la ecuación la da la derivada de más alto orden. Entonces, si tenemos una ecuación que sea de esta naturaleza, vamos a decir que esta tiene la cuarta derivada, y voy a poner aquí el orden de la ecuación lo da la derivada de más alto orden, que en este caso está este término. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de cuarto orden. Eso lo vamos a necesitar identificar de primera instancia. Eso es lo primero que debemos identificar. ¿Cuál es el orden de la ecuación con la que vamos a trabajar? Porque los métodos de solución dependen en buena medida de esta clasificación. Una vez que ya pudimos identificar cuál es el orden de la ecuación, podríamos hablar ya de otro tipo de clasificación para identificar cuál va a ser el mejor método de solución que podemos usar con nuestras ecuaciones. Y vamos a empezar con una clasificación que nos va a indicar si las ecuaciones diferenciales son lineales. Igual el nombre dice bastante, pero este otro no dice tanto. Y no lineales. Eso tiene implicaciones físicas importantes que después vamos a tocar. Una ecuación diferencial lineal, es aquella que presenta a su variable dependiente y a las derivadas de variables dependientes en términos lineales, es decir, que no están elevados a ninguna potencia ni que están incluidas en ninguna función, ya sea trigonométrica o trascendental. Y entonces lo primero que vamos a decir en una diferencial es que la variable que se encuentra en este lugar sería la variable dependiente, y la variable que se encuentra en este otro lugar es la variable independiente. Entonces aquí le voy a poner que esto es la variable independiente
teniendo en cuenta que esta variable independiente, o sea, va a variar, tiene que variar, pero lo hace de forma en que lo hace, el nombre ya lo traigo, lo hace de manera independiente. No necesita que cambie ninguna otra cosa para que ella cambie. En cambio, esta otra variable va a reaccionar a los cambios de la primera, y esta es una variable dependiente. Y esta parte es la primera que tenemos que descifrar o identificar más bien de nuestra ecuación en el momento de decir quién es la variable dependiente, ya que es lo que nos va a indicar si la ecuación es lineal o no lineal. Para ecuaciones diferenciales lineales lo que vamos a tener es que la variable, supongamos que ahora le ponemos nombre, que es el común en los libros, que tanto el término de la variable como sus derivadas, en este caso puede ser una derivada de primer orden, puede ser una derivada de cuarto orden, no se encuentran multiplicadas por ellas mismas, es decir, no están elevadas a ninguna potencia, y tampoco hay multiplicaciones entre estos términos. Entonces, esto haría que las ecuaciones diferenciales sean lineales. En el caso de las ecuaciones no lineales, lo vamos a poner de este otro lado, y de este lado vamos a poner las ecuaciones lineales. En el caso de las ecuaciones no lineales se presentan productos, ya sea de la variable, es decir, podríamos encontrar variable elevada a alguna potencia diferente a la unidad. También podríamos encontrar términos en donde se esté multiplicando la variable por alguna de las derivadas, o también se podrían encontrar multiplicaciones de derivadas, es decir, que yo tenga la primera derivada que está multiplicando con la cuarta derivada. Esto lo que veríamos es que mi variable dependiente está multiplicándose por ella misma de alguna forma, o la derivada de la variable está multiplicada por ella misma. Y esto le hace comportamiento no lineal. Regresando a la parte algebraica que habíamos visto en nuestra primera clase, teníamos una línea recta y en las líneas rectas no hay potencias. Entonces lo que estamos buscando en este sentido es que la variable dependiente no esté multiplicándose por ella misma, ni sus derivadas estén multiplicándose por ellas mismas, y tampoco encontrar funciones de esta naturaleza, ya sean las trigonométricas o trascendentales, ya que esto haría que el comportamiento de la ecuación sea no lineal. Entonces, con esto podríamos identificar ecuaciones diferenciales lineales, ecuaciones diferenciales no lineales, y de qué orden pueden ser estas ecuaciones. La siguiente clasificación podríamos proponer que sean no homogéneas, o que sean homogéneas. En este caso lo que se trata es poner a la ecuación en un formato en donde la variable, todos los términos que tengan a la variable dependiente estén en un lado de la igualdad, e igualarlo esto con todos los términos que no tengan a la variable dependiente. Es decir, si pusiéramos en el siguiente ejemplo que tenga una y más y cuadrada más la derivada de y con respecto de x más y por la segunda derivada de y con respecto de x más 3x más el seno de x, y esto es igual a 0. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pasar todos los términos que tienen la variable independiente, vamos a decir que del lado izquierdo de un lado de la igualdad, y del lado derecho todo lo que no tenga variable dependiente. Entonces mi ecuación quedaría de esta naturaleza. Entonces nos fijamos en todos los términos, cualquiera que estos sean, pueden ser lineales o no lineales, de la ecuación que tengan la variable dependiente de un lado de la igualdad,
y todo lo que no tenga variable dependiente se va del otro lado de la igualdad. Y ahora sí, una vez que lo tenemos en este sentido, vamos a fijarnos en el término que aparece del lado derecho de la igualdad. Y si este término, vamos a ponerle el término t, si este término t es igual a 0, entonces la ecuación es homogénea. Y si t es diferente de 0, es no homogénea. Entonces, repitiendo el proceso para tenerlo claro, primero partimos de una ecuación que está escrita de la forma que sea, identificamos cuál es nuestra variable dependiente, aquí está nuestra variable dependiente, todo lo que tiene naranja, y lo dejamos del lado izquierdo de la igualdad. Y todo lo que no tenga variable dependiente, que serían estos dos términos, se pasan del lado derecho de la igualdad. Si ese término que está del lado derecho de la igualdad es igual a 0, tenemos una ecuación homogénea. Y si ese término es diferente de 0, como es este caso, es no homogéneo. Y eso nos va a permitir, que podamos escoger bien, o de mejor manera, más bien, el método de solución con el que estamos tratando las ecuaciones.